Bueno, estamos en el salón parroquial de Santa Lucía, se llama el Viejo Ateneo, como vemos ahí. Acá hay varias familias, hay 28 familias en total que han sido evacuadas. Se ve complicada la situación y bueno, viven en estas carpas improvisadas. La verdad que una situación de muy poca higiene y obviamente de mucha insalubridad. Evidentemente que la provincia no está presente absolutamente, ahí la gente se refresca atrás con agua, los pibes, los chicos, y bueno, viven en estas carpas. ¿Y el gobierno provincial está ayudando o no? Muy poco, casi nada. La verdad que nos facilitaron las carpas, creo que mandaron 3 veces módulos de alimentos, 50 módulos. ¿Y cuántas personas hay? En total más de 650 personas. Hay muchos niños acá, ¿no? Hay muchos niños, un promedio de 3, 4 chicos por familia. Es muy triste lo que estamos viendo. Es muy triste, muy lamentable. Esto es tremendo, realmente es tremendo. Ahí, mira en las condiciones en las que están viviendo los pibes. Están los chicos en la casa y mira cómo juegan en sus propias viviendas. ¿Esta pobreza es muy común en Santa Lucía? Santa Lucía es una de las localidades más pujantes en la zona, por la producción hortícola. Terminamos un 2018 muy malo, entre productores grandes, medianos y chicos. ¿Por qué pasan estas cosas? No hay quien compre, esa es la realidad. ¿Cómo está la situación? Y 1,5 metros el agua dentro. ¿Vos tenés un kiosco? Sí, pero me hundió todo, no me dejó nada. ¿Y el gobierno nacional está presente? Totalmente ausente. Ayer nos trajeron una bolsa de fideo, nos trajeron una lata de choclo, todo enrumbrado. Y el intendente ni da la cara. Con la crisis que hay, esperemos por lo menos comer todos los días. Estamos en las tierras del Plan Belgrano. El presidente Mauricio Macri decía que iba a haber pobreza cero. Lo que estamos viendo acá es realmente extremo, ¿no? Estamos más que pobres. Si antes éramos humildes y vivíamos siendo pobres, ahora esto nos devastó. Nosotros no tenemos por qué pagar más inflación, más impuestos, más... Si el desastre viene de ellos, nosotros trabajamos todos los días para vivir. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Es realmente impactante ir a toda esta zona, Corrientes, Chaco. ¿Sabes cuánto tiene ese informe? 2 meses. 2 meses de realizado ese informe, fue en febrero. Y lo guardamos porque sabíamos que en abril volvían las lluvias. Y ya te vamos a explicar por qué sabíamos que en abril volvían las lluvias y por qué sabíamos que esto iba a pasar. Porque en estos tapes se conjuga toda la inutilidad del gobierno nacional. Acá se ve claramente la mala intención del presidente Mauricio Macri. Hay pobreza extrema. No hay obras. Las obras prometidas del Plan Belgrano no existen. Hay inflación, no hay consumo. Están destruidas todas las economías regionales. El resultado es lo que estás viendo. No es simplemente el agua. ¿Y sabes qué es lo más grave? Es el apoyo a la gente del sector agropecuario y restricto. Absolutamente restricto. Nosotros estamos en condiciones de decir que el campo es lo que muchas veces tira a la Argentina hacia arriba, hacia adelante. Pero no pueden hacer lo que quieren porque después pasan estas cosas. La lluvia no viene porque viene, es porque se han violado sistemáticamente cada uno de los controles que debía haber habido sobre el bosque nativo. Pasan esas cosas. Este es el resultado no de la naturaleza, de la mano del hombre, primero que no hace obras, que promete pelotudeces, y segundo que arrasa con el bosque nativo. Fíjate lo que pasa en Chaco. Ahí estábamos en Corrientes, vamos a ir recorriendo un poquito la zona, pero fíjate lo que pasa en Chaco hoy. ¿Te acordás que te mostrábamos hace 1 mes y medio cómo estaba? Fíjate, y escuchá las imágenes de los pibes cantando en un ratito bajo el agua y comiendo porque le da la gente de los barrios de morfar. Fíjate, dale, pon el audio, Jorge. ¿No tenemos audio en ese? Bueno, vemos los pibes comiendo bajo el agua. Esto fue hace 2 días. Los comedores no tienen comida. Es decir, el gobierno nacional se ha ausentado absolutamente de esta zona. Y lo que hacen los vecinos es darle de morfar a los pibes porque si no, no hay comida, muchachos. No hay comida. Las pérdidas económicas que hay con el agua así, bueno, es impresionante. Esa gente sabés cómo duerme, ¿no? Esos pibes sabés cómo duermen. Todos estos pibes son los pibes expulsados de las tierras que agarraron los ojeros sin ningún tipo de control y arrasaron. Este comedor está destinado justamente a esos pibes. Vení, Jorge.
porque esto no solamente pasa en Chaco ni pasa en Corrientes. En ratito vamos a recorrer un poquito más. ¿Sabés qué pasa en Capital Federal? Se realizó el frutazo. ¿Y sabés por qué el frutazo? Porque las economías regionales, como te dije recién, no dan más. No dan para más. Y entonces empiezan a regalar la fruta. ¿Y sabés cuál es el destino de esa fruta? La gente humilde que vive en los alrededores de Capital Federal. Y fíjate cómo se expresa, dale. ¿Por qué se acercó hasta aquí? Y porque ya el sueldo no alcanza para el jubilado. Es una vergüenza lo que estamos pasando. Usted es jubilado. Hace 10 días que no le puedo comprar el medicamento a mi señora porque no me alcanza. Gano 10.400 pesos. Yo le quisiera decirle al señor presidente si él se aguanta con 10.000 pesos de sueldo. Él se da el lujo de todo. Pagamos los impuestos nosotros y él con la costilla nuestra se va a veranear. ¿A usted le parece que estamos pagando 50, 60 pesos un kilo de manzana, 40, 50 pesos la naranja, el tomate 90 pesos? Este señor Macri se tiene que ir de la nación. Es una basura. 10.000 pesos claramente, señor presidente, es lo que usted gastó en Altagracia en el mediodía. El mediodía en esa casa donde usted estuvo fueron 10.000 pesos, lo que gana ese señor por mes. El pedazo de angustia que debe tener ese señor para que se quede sin respiración y aguantar el llanto, ¿no? Está buscando comida que le van a regalar. Ahora, comida, le dan 5 limones, 1 kilo de limones, 2 kilos de limones, 1 kilo de naranja. Ese es el morfi, Mauricio Macri, que va a buscar ese jubilado que se viene desde muy lejos a Capital Federal, a buscar 1 kilo de naranja. Ese es su país, señor presidente. Entonces, cuando usted dice, señor presidente, que esto puede ser Venezuela, ojo, porque eso es en Casa Rosada. Eso que tiene usted está a 100 metros de donde usted gobierna. Imagínese cómo está la gente a 1.000 kilómetros de donde usted gobierna. ¿Qué está morfando esa gente, señor presidente? ¿Se entiende, no? La diferencia entre usted y Maduro es poca, ¿eh? Es cada vez menos. Fíjate en Chaco lo que pasa. A ver, lo escuchamos ahora sí los pibes, dale. No tengo más nada que decir después de lo que escuchaste y lo que viste. Pablo Cano, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? Buenas noches. La verdad que lo primero que pienso es si un presidente cuyo titular es el presidente del hambre puede buscar la reelección. Me parece que eso es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos días hasta que se confirmen las candidaturas. ¿Se presenta o no Mauricio Macri? ¿Cómo está la situación en Córdoba? Tremenda. Tuvo Alicia Carrió, no saben qué hacer con Negri, no saben qué hacer con el candidato de la Unión Cívica Radical. La verdad que está muy complicado el gobierno nacional. Han favorecido al resto de los partidos, obviamente, con esta situación. Pero no vamos a... Primero saludo a Ariel. Ariel, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Dame el título nada más de lo que vamos a desarrollar en un ratito. En Dolores ya se investiga el papel que habría jugado la AFI en la causa D'Alessio. AFI son los agentes de inteligencia que tenemos en la República Argentina y son los que se han metido absolutamente a los carpetazos limpios y de esa manera se mantenía el gobierno del presidente Mauricio Macri. De esa manera se mantiene aún hoy y se está de alguna manera mostrando y se está desnudando esta tremenda red de espionaje que había en la República Argentina. Una de las personas que más hizo para que estas cosas tengan visibilidad es la doctora Giselle Robles. ¿Cómo andas, Giselle? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Tomás? Se ha dicho mucho de usted en los últimos días, será aceptado el querellante en principio en la causa, y eso ¿qué tiene como resultado de que usted sea querellante? Y el resultado que trajo es una nueva denuncia de Fariña, obviamente con argumentaciones falsas y maliciosas, como todas las que viene haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, buscando responsabilizarme a mí y hacerme a mí parte de los equipos de inteligencia, cuando en realidad el que está siendo investigado, precisamente por formar parte de un grupo de operaciones que ejercían espionaje ilegal, es él. Usted no es parte de la red de inteligencia, nunca fue parte de la CIDE, ni inorgánica, ni por fuera, ni por dentro, nada. Nunca. Usted puede decir eso y asegurarlo. Yo todo lo que vengo diciendo y todo lo que vengo hablando, lo vengo acompañando con pruebas. Nada de lo que digo queda en mis dichos. Yo no estoy hablando en el aire. Todo lo que dije y todo lo que denuncié
fue todo probado. Al margen de la red de espionaje, digo, Fariña es uno de los piezas claves, uno de los elementos claves que tienen 3 causas de corrupción muy grandes en la República Argentina, que tiene a políticos muy importantes de nuestro país en la picota gracias a los testimonios de Fariña. ¿Qué opina usted de Fariña? ¿Qué opinión tiene? Que es un mitómano, que es un mentiroso y un oportunista, que va acomodando su discurso en función a sus conveniencias. No soy la única abogada con la que tiene problemas, ha tenido problemas con sus abogados anteriores, de hecho los ha denunciado y están en el expediente las denuncias que hizo de sus otros abogados. Hoy hablé con Fariña, tiene una persona, la verdad, que es muy cálida, humana, sinceramente, es muy cálido, muy empático, verdaderamente. Vamos a ver unos chats que mantenía Fariña con su ex abogado. ¿Por qué los vamos a ver? En este caso vamos a ver particularmente cómo Fariña, de alguna manera, cambiaba su testimonio respecto a personas que estaban involucradas, según él, en las causas que él había denunciado. Esto fue el chat con su abogado. El tema fue así respecto a una persona que era Eurasalimsky, que era una persona a la cual le había vendido un campo, supuestamente, ¿no? Sí. Lo querían despegar de la causa a esta persona, de la causa de una de las más grandes, de lavado de dinero, ¿era, no, Giselle? Sí, en la de lavado. Bueno, dice, el tema fue así, le dice a su abogado Fariña. Después de viajar 2 veces a Mendoza con el ruso, me dice que el campo valía $1.400.000. Entonces me oferta $1 millón. Y él se iba a encargar de conseguir una persona en Chubut, cuyo padre había muerto, para dejarle el campo a su nombre. Para escriturar primero nombre del hijo, dado que la sucesión estaba abierta. A ese muchacho lo trae un amigo del ruso y el tipo cobraba 350.000 pesos. Vamos con el próximo paño, Jorge, por favor. Porque vamos a ver una de las grandes manipulaciones también que hacía Fariña con sus testimonios. Entonces un día me lleva al estudio de Esperanza y en presencia de Roberto, o sea, de este señor, Eurasalimsky, me dice que directamente íbamos a escriturar a nombre mío. Y así sigue, ¿no? Y al final, dame el último paño, Jorge, por favor. Lo que le está contando a su abogado es cuál era la relación con el ruso, ¿no? Dice que, bueno, de alguna manera lo estaba compartiendo, el negocio, y al final dice, es un garca. Ahí al final dice, el tipo es un garca. Sin embargo, un mes después, declara esto en Clarín. A su abogado le dice en privado que es un garca, ¿no? Porque también su abogado le dice, che, podemos ir a Tinelli, ¿te animás a ir a Tinelli? Y dice, déjame pensarlo. Primero quiero acelerar con el ruso. El tema es prioridad, pero puede ser. Acelerar con el ruso quiere decir que supuestamente le iba a pedir plata al ruso. ¿El ruso era el que le pagaba la cantina en la cárcel, Giselle? Sí, era el que todos los meses le depositaba 20.000 pesos en la cantina. Bueno, y entonces en Clarín termina declarando lo siguiente. Al abogado le dice que el tipo es un garca, pero fíjate lo que dice en Clarín. La carta de Fariña para despegar a un empresario. Es Roberto Eurasalimsky, a quien le vendió un campo en una operación sospechosa de lavado de dinero. ¿Está claro? Primero habla con su abogado, le dice que es un garca, le describe toda la metodología, le dice que el tipo es un garca y finalmente, de alguna manera, trata de limpiarlo de la causa. ¿Por qué hacía esto, Giselle Fariña? Son todos los cambios de versión de Fariña de acuerdo a sus conveniencias. ¿Conveniencias de qué? En este caso, la verdad es que la desconozco, pero todo siempre tenía un interés atrás. Todo venía con un interés. ¿Era un interés político, económico? ¿Qué tipo de interés? Y en este caso entiendo que un económico. El mismo caso fue con el de Provalor. O sea que Fariña metía o sacaba de acuerdo a las conveniencias propias. De acuerdo a la conveniencia. ¿Ariel, alguna pregunta para hacer? No, ¿cuándo te diste cuenta que estaba pasando todo esto en relación a Fariña? ¿Cuándo te diste cuenta que Fariña mentía, que tenía un doble discurso? Porque lo estás denunciando ahora, pero seguramente lo conozcas desde antes. El doble discurso de Fariña se ve en toda la causa. O sea, lo que pasa es que el problema él lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque sus declaraciones las presentó en otras causas donde está como testigo y el falso testimonio tiene una pena. Cosa que cuando vos estás declarando como imputado no la tenés. Esa es la diferencia. Giselle, ahora, vos sabías que el tipo estaba declarando cosas falsas, digamos, ¿no? Como abogada. O sea, digamos, ¿vos estabas al tanto o no? Él como imputado puede declarar lo que quiera. A mí me viene y me dice, hay marcianitos, y quiere declarar que hay marcianitos y declara que hay marcianitos. O sea, después si lo probás o no lo probás, es un tema tuyo. O sea, el tema es que mi responsabilidad como profesional es cuidar las garantías del imputado en el momento de prestar declaración. ¿Y no pensaba quién le está haciendo daño con esa mentira? En eso, por ejemplo, porque los marcianitos en este caso se llevaron puesto a varios, digamos, ¿no? Y se llevaron puestos a varios, sí. Pero bueno, era el acuerdo que él tenía. ¿Con quién? Con los agentes de inteligencia. Esto ya ¿Con lo los agentes? Sí, esto ya lo vengo comentando desde un primer momento.
O sea, él tenía acuerdos con la gente de inteligencia precisamente para después quedar en libertad. Él debía de cambiar su declaración, introducir la obra pública, como fue lo que hizo, y en función a eso después obtuvo su libertad. Claro. Qué pesado todo, ¿no? Uno parecía... La verdad que uno lo ve a Fariña y habla con Fariña, es la primera vez que me toca hablar, y veo una persona muy cálida, humana, sinceramente, ¿no? O sea, digamos, da hasta ganas de ser amigo, sinceramente. Porque tiene... No, es empático, es muy empático, Pablo. Te pasó como Stornelli. ¿Cómo? Te pasó como Stornelli. ¿Y qué es eso? Capaz que sí, pero digo, cuando uno empieza a ver detrás de lo que hay... De todos modos, déjame que me enganche con lo que dice la doctora. También está la posibilidad, más allá de lo complejo que es Fariña como personaje, que él también tenga una parte de víctima en esto, porque estaba negociando declaraciones para quedar libre, es que estaba preso. Si estaba preso, ¿por qué estaba preso? Él estaba preso porque estaba procesado por una causa de evasión fiscal agravada. Pero la libertad de él se la estaba negociando a partir de determinados testimonios. Claro. Sí. O sea, le decían, vos quedás libre, pero tenés que decir esto. Esto era así. La realidad sí era esa. O sea, él acomodó su discurso, o sea, su no conocimiento lo introdujo en una declaración y esa declaración después la utilizó en otras causas más. Dame el otro paño de Clarín, por favor, y te pregunto por la coach, esa persona que supuestamente lo coacheaba a Fariña. Dice Clarín, ahora Fariña dice que Eurosalinski le compró de buena fe. La aclaración del arrepentido llega en un momento sensible para la causa. Días atrás trascendió que un testigo de identidad reservada habría aportado el nombre del empresario como un eslabón en la cadena de lavado de dinero. Y el tipo lo limpia, pero con su abogado dice que es un garca. Y le describe toda la operación al abogado. Él sabía que Eurosalinski sabía lo que estaba haciendo, digamos, ¿no? Lo tenía claro. Por supuesto, siempre tuvo todo claro. ¿Y por qué lo limpia de esta manera? ¿Qué había en el medio? ¿Una extorsión, plata? Y entiendo que tuvo que haber algún acuerdo económico. O sea, de hecho, el discurso de él cambió cuando sale de estar detenido. O sea, mientras que estaba detenido y todos los meses recibía los 20.000 pesos en la cantina, tenía un discurso. Después cambia el discurso. Claro. Ariel, ¿qué va a investigar Ramos París ahora? Ramos Padilla lo que va a hacer a partir de ahora, junto con otras líneas de investigación, es intentar determinar si la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, está detrás del personaje D'Alessio. Juez Ramos Padilla entonces consultó a la AFI por D'Alessio, Bogolucci y de Gastaldi, pidió que la AFI informe si tomó contacto con líneas telefónicas y correos electrónicos vinculados a los excomisarios y a D'Alessio, y pidió al juez Luis Rodríguez que le permita copia de la declaración del espía Álvarez. Porque Álvarez, ¿qué dijo? Álvarez dijo particularmente cuando fue a declarar en indagatoria ante Luis Rodríguez que había pedido autorización a la AFI específicamente para tomar contacto con Marcelo D'Alessio, que se presentaba como un experto en narcotráfico. Sí. Entonces se le presenta a él y él va y dice a la AFI, ¿puedo tomar contacto con D'Alessio? Y el AFI lo autorizan. Es decir, la AFI ya no puede decir más que desconocía a la figura de D'Alessio. Claro, lo autorizan al fiscal para... Lo autorizan a Claudio Álvarez, que es un espía al que la AFI luego denunció, pero que pertenece a la estructura de la AFI formalmente, orgánicamente, y esto contado incluso por los directivos de la AFI. Lo autorizan a Claudio Álvarez a tomar contacto con D'Alessio. Es decir, la AFI supo siempre durante todo este tiempo cuáles eran las tropelías que estaba haciendo D'Alessio. Claro. No pueden desconocerlo más. Claro. Ahora, ¿por qué indaga ahora Alejo Ramos Padilla sobre el vínculo que puede llegar a haber entre D'Alessio y la AFI? En un principio las víctimas de D'Alessio decían, D'Alessio nos contaba que trabajaba para la AFI. Hasta ahí puede ser un hombre presumido que decía que tenía un vínculo que en realidad no tenía. Claro. Pero empiezan a aparecer los demás imputados, acusados de trabajar en sociedad con D'Alessio, como Rolando Barreiro o como el fiscal destituido, suspendido Vidone, y dicen, efectivamente, D'Alessio trabajaba para la AFI por la información que tenía, dice Vidone particularmente. D'Alessio se me presenta en mi historia, en mi vida, luego de que yo mantengo una reunión con Gustavo Arribas y con Silvia Magdalani para hablar de temas de narcotráfico y el triple crimen. Eso también está hasta en las manos, Giselle, ¿no? Lo que acaba de nombrar Ariel. Sí. ¿Sí? Sí, son todas las personas que se están investigando en la causa. Son parte de la red. Son parte de la red. Dale, Ariel. Barreiro dice particularmente, D'Alessio, Bogoliuk y de Gastaldi respondían a Pablo Piramonti, que es un agente de la AFI que reportaba directamente a Arribas y a Magdalani. Un tipo que entró con de la Rúa, digamos. Se hacía el boludo, pero metía este tipo de personas. Y que tiene en su historia también un paso por la gestión pública, de la mano de quién, del fiscal Carlos Stornelli. Gracias, Ariel. Giselle, ¿algo más para agregar? No, es que en realidad yo no comparto esta idea de que Fariña pueda ser una víctima de esta organización, sino que todo lo contrario. ¿Es un instrumento, una herramienta? Parte de la organización. Parte. ¿Es cómplice de eso, decís vos? Para mí sí, las cosas que yo viví, Fariña no pudo estar nunca ajeno.
Y de hecho, el buscar denunciarme hoy, después de haber sido aceptada como querellante, no viene de la nada. Está bien. Son parte de las maniobras para seguir callándome y la verdad es que no lo va a lograr. Giselle, muchas gracias por haber venido en serio, Muchísimas gracias en serio. Ariel, ¿querés hacer un cierre rápido? En el día de mañana, Fariña estará pidiendo declarar en el juicio por lavado de dinero sobre toda esta situación que se desató ahora en Dolores. Y le quería hacer una pregunta a Giselle, una última. Fariña estuvo diciendo que va a pedir un careo con usted. Bueno, ¿usted estaría dispuesta? Si la justicia lo determina, yo no tengo ningún inconveniente. Bien, yo no porque voy a tener diálogo con ningún imputado y mucho menos con una persona a la que yo estoy querellando. Pero si la justicia lo determina, yo no tengo ningún problema. Gracias, Giselle. Muchas gracias, en serio. Buenas noches. Va a venir Sergio Massa. Vamos a empezar a hablar de política, ¿te parece, Pablo? Empezamos a hablar un poquito de qué va a pasar con Macri, qué va a pasar con Vidal, qué va a pasar con Massa, qué va a pasar con Labaña. ¿Cómo ves el escenario? El fin de semana, Tomás, fue muy evidente que hubo una operación clamor respecto de la estabilidad de Macri como candidato a presidente, a su reelección. Clarín, Infobae, La Nación, varios periodistas han escrito al respecto. Lo que está sucediendo claramente hay que entenderlo en este lugar. Un país en el cual la noticia es el hambre, es difícil que un presidente no tenga por lo menos ruido en su proyecto político. Y lo otro que está sucediendo es que hay dentro de Cambiemos una tensión, porque en definitiva el lastre que era Macri, no solo en los procesos electorales nacionales, también provinciales, empieza a ser un lastre de cara al futuro de un montón de actores de Cambiemos. Claro. Bueno, entonces vamos a ver el primer tape para ver qué dice Sergio Massa respecto a lo que vamos escuchando. Dale. Cualidades gigantescas de María Eugenia, que soy el primer admirador de ella. Fui el que la sostuve para candidata a gobernadora cuando me pedían que yo acuerde con Massa, y yo dije, no, vamos con María Eugenia porque la provincia necesita un cambio de verdad, no un cambio de nombres, ¿no? Necesita justamente expresar esto que estamos impulsando desde la Nación, que es un cambio de valores, que tiene que ver con la verdad, la transparencia, la dedicación, la honestidad. Sergio, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir, No, por favor. Bueno, decía que usted es más de lo mismo, digamos, básicamente el presidente. ¿Cómo lo ve? Digamos, no ser lo que es este gobierno para mí es un orgullo. Este gobierno, ustedes lo plantearon, es hambre, es ajuste, es desempleo, es despidos, es un ataque permanente a la pyme, es un ataque permanente a la clase media argentina. Y la verdad es que, digamos, no ser, digamos, lo mismo que el gobierno para nosotros es un orgullo y nos enorgullece que el presidente lo plantee así. ¿Por qué cree que está haciendo esta gestión Macri? ¿Lo imaginaba usted, no lo imaginaba y por qué? Yo creo que la soberbia, la falta de conocimiento de la Argentina, la insensibilidad son una marca muy clara del gobierno. La insensibilidad. Sin dudas. Yo creo que un gobierno que tiene 1000 despidos por día, que tiene el récord de inflación de los últimos 25 años, que lidera junto a Irán y a Venezuela los países con mayor empobrecimiento de los últimos 3 años, es un gobierno que, digamos, de alguna manera niega su propia realidad. En el mientras tanto, lleva adelante una enorme transferencia de riqueza, porque mientras la clase media argentina se va empobreciendo todos los días, mientras la Argentina se empobrece como país, hay 10 amigos del presidente a los que le va muy bien, los que son dueños de luz, los que son dueños de gas, los que son dueños de petróleo, los que son dueños de banco y de autopistas. ¿Puede dar algunos nombres de eso, Sergio? Sí, claro, los caputos de este mundo, todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto, es Pero está bueno una que digan los lista. dirigentes políticos, con nombre y apellido, quiénes son los que está beneficiando Mauricio Macri y que ha elegido beneficiar Mauricio Macri, que es el mismo, Pero digamos. en definitiva son las compañías que él o su familia o sus amigos forman parte y que tienen que ver con una matriz de negocios regulados, que de alguna manera lo que ha hecho el gobierno es regular a favor de las empresas en lugar de equilibrar, que es el rol del Estado. El ejemplo más claro de eso es lo que pasó con la luz y el gas. La luz y el gas, empezó la discusión allá por abril del 2016, le mandé la primera carta a Aranguren. Le advertimos que íbamos a judicializar la matriz de incrementos que estaban planteando porque desgraciadamente iba a terminar como terminó, como estamos viendo hoy. El 9 de julio le mandé una carta al presidente de la República, 9 de julio del 2016, diciéndole, señor, este camino es un camino en el que se van a beneficiar 10 empresas
y se van a perjudicar 30 millones de argentinos. La cuenta final es que hay 10 empresas que tuvieron un aumento del 1.200% y hay 30 millones de argentinos que perdieron ingresos entre 9 y 17% producto del aumento de la luz, del gas, de los combustibles, de los servicios esenciales. Pero además han generado una trampa en su propio programa económico, porque esos aumentos son parte del problema de la inflación núcleo en la Argentina. Massa, sí, dale. ¿Usted cree que finalmente Macri va a ser presidente o cree que Cambiemos puede poner otra figura? Llámese Larreta, llámese Vidal. Lo primero que creo es que en el escenario político que tenemos hoy, y lo venimos diciendo hace un tiempo ya, Cambiemos sale tercero. Con cualquier candidato. Sin duda, además, el presidente ha perdido la confianza de los argentinos, ha desilusionado a gran parte de la sociedad que lo votó, no solo a la que no lo votó, sino a la que lo votó. Pero además ha perdido la confianza de inversores, de los que producen, de los que trabajan, porque eligió un modelo económico en el que gana la timba y la especulación y pierde el que trabaja y el que produce en la Argentina. Entonces, cuando vos tenés una economía que beneficia a muy poquitos en la sociedad, después el reflejo electoral son esos muy poquitos. Sergio, le están cambiando la cara a Macri. Últimamente se lo ve como más enojado, más terrenal. Dice, los pobres comían en la mierda, palabras que no utilizaba él. Utiliza un poco más el lenguaje soez, más llano, digamos. ¿Eso es parte de Macri mismo? ¿Vos lo ves a Macri o crees que hay alguien atrás de esto? Es que hacerse el enojado hoy con la situación, enojarse con la Argentina... La Argentina está como está después de 3 años y 3 meses de gobierno de Macri. La Argentina está como está porque batió el récord de inflación, porque no cuidó a la pyme, porque atacó con presión impositiva al comercio, porque en la tasa de interés no solamente le hizo ganar mucha plata a muy poquitos, sino que además condenó al comercio en la Argentina a no tener posibilidad de reposición de stock. Me parece que lo que pretende es mostrarse enojado, activo. Debe ser parte de los consejos que le dan los publicistas, pero lo real y lo concreto es que al hambre no se lo ataca con palabras. Al hambre se lo ataca con acción política, con gestión del Estado. Qué pedazo de cinismo eso, cuando dice que primero hay que ir por el alma, ¿no? Y después el hambre. Una cosa tremenda lo que dice el presidente en ese discurso. Dame un segundo porque vamos a hablar de La Baña, salvo que tenga algo muy interesante para decir, Cano. Dígame. Hablamos antes de hablar de La Baña, o a colorario de hablar de La Baña. ¿Qué es para usted, Massa, la unidad del peronismo de la que tanto se habla? Nosotros planteamos 10 compromisos por Argentina. Porque no es solo la unidad del peronismo. Acá todos los que pensamos distinto y creemos que tiene que haber un proyecto de país con el trabajo y la producción en el centro de la escena, con la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad como valor central para las futuras generaciones, con la ciencia y la tecnología como instrumento para generar valor en la Argentina, con una justicia independiente, con una seguridad y fuerzas de seguridad e inteligencia que de verdad luchen contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los que pensamos eso tenemos que construir una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría es con peronistas, pero también es con un montón de radicales que no tienen nada que ver con este gobierno de ajuste, de exclusión, porque el radicalismo en definitiva es un primo hermano en el campo popular del peronismo. Claro. Y tenemos que abrazarlo, con fuerzas progresistas también, porque la Argentina necesita, por ejemplo, rediscutir su matriz tributaria. Y tenemos que tener una mirada progresista donde quien más tiene más paga y quien menos tiene menos paga. Porque en la Argentina hoy nos pasa al revés. Tenemos un sistema impositivo que hace que quien más tiene menos pague y quien menos tiene más pague. Bueno, hay que cambiar eso, Massa, ¿no? Pero es que el cambio más importante que puede enfrentar la Argentina para volver a ponerse de pie y para crecer tiene que ver con la reforma del sistema impositivo y tributario. Lo vemos lo de La Baña, ¿le parece? Muy Empecemos bien. a hablar de los competidores de Massa, dale, vamos. ¿Usted se opondría a una interna con Sergio Massa? No, son dos proyectos distintos, doctor. Uno es un proyecto de una interna dentro de un sector del justicialismo. El otro, en el cual estoy trabajando, es el de formar consensos para gobernar. Son dos cosas completamente distintas. Primero
apareció un artículo en donde dice que los empresarios que lo apoyaban a usted se le fueron con la baña. ¿Esto es cierto o no es cierto? Primero, nosotros hacemos política no con los empresarios, sino con la gente, con nuestros militantes. Eso hay que tenerlo claro. Tengo buen vínculo con un montón de empresarios nacionales porque creo que Argentina necesita un empresariado nacional fuerte, potente, que apueste a la producción, que genere empleo. Yo no soy de los que creen que hay que atacar a las empresas. El Estado tiene que ayudar a las empresas a generar trabajo en la Argentina. Tenemos que pensar inclusive cómo cada empleo que toma una pyme en la Argentina no se transforma en una hipoteca para el pyme. No me contestaste eso primero. No me contestaste eso, ¿no? Tengo los amigos de siempre, no, a mí desgraciadamente en política no me guío por lo que me pueden decir mis amigos, sino por lo que me marca mi responsabilidad, mis convicciones y también mi aprendizaje de mis fracasos y de mis errores. ¿Iría una paso con la baña? Yo la verdad es que creo que a la primaria vamos a tener que ir todos, porque es obligatoria, la ley paso en realidad es primaria, abierta, simultánea y obligatoria. O sea, ahí no va a ir con de la manera baña. tal que no hay forma de eludir la primaria. Pero además le voy a decir algo, yo creo que los consensos, y por eso presentamos los 10 compromisos por Argentina, porque los consensos hay que construirlos ahora, pero ponerlos en marcha el 10 de diciembre con el nuevo gobierno. Un acuerdo alrededor del tema de la lucha contra la pobreza, no hablando de pobreza cero, sino contándole a los argentinos cómo vamos a ir reduciendo la pobreza con el trabajo y con la educación a lo largo de los años. No con eslogans, sino con programas concretos, medibles y mensurables. Pero primero hay que ganar la elección. Y para ganar la elección tenemos que construir una nueva mayoría. Y para construir esa nueva mayoría es importante que abracemos a todos aquellos peronistas que sienten que este presente de fracaso de Macri lo tenemos que cambiar por un futuro de esperanza, por un futuro que de alguna manera vuelva a poner el valor del trabajo y el valor de la producción y la defensa de la clase media argentina como valor central. Respecto de qué va a hacer cada uno, mire, viene tiempo de definición. No vale que yo hable por otros. No vale que yo opine o haga hipótesis respecto a qué va a hacer uno u otro dirigente. Nosotros tenemos la firme convicción de liderar la etapa que viene para la Argentina. Sentimos además que construimos un equipo, que lo consolidamos con los años, que tenemos además la capacidad de administrar la diversidad, sobre todo de articular por encima de esta idea del odio y la venganza en la Argentina. Eso de poder pisar en las orillas de la grieta y poder ir abrazando a aquellos que desde distintos lugares fueron parte de un negocio que hundió a la Argentina en la pobreza. Está bien. Vamos a ver a Carrió, veamos qué dice Carrió, dale. Nosotros construimos entre todos, ustedes y nosotros, un milagro, que es salir de un gobierno autoritario que iba a ser Venezuela y donde íbamos a padecer hambre, corrupción, inseguridad, por vía de elecciones y pacíficamente. Estamos pasando el momento más difícil de esta historia de salida, porque cuando uno sale a la libertad es un trabajo. Yo soy consciente de que estamos pagando enormes costos por todo lo que nos robaron. Pero no hay otra salida. Miren, no vuelvan al faraón. No crean que el pasado fue mejor, porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Mire, yo estoy marcado hoy personalmente, además, por una declaración de hoy, más allá de este video, que es la declaración respecto de alguien a quien yo admiraba, quería, a usted le consta, y respetaba mucho, que es José Manuel de la Sota. Yo creo que hay dirigentes que no tienen moral y que son capaces de decir cualquier cosa. Lo primero que le diría es que Carrió haya hablado hoy de la Sota como habló, es de una inmoralidad extrema. Hablar de alguien que no está para defenderse, hablar de alguien que además dejó un legado como el que dejó de la Sota, es de una inmoralidad extrema. Es un voto a cualquier precio. Pero además yo la viví en carne propia, atacándome con mentiras, calumnias, cuando la querellé se amparó en los fueros. La señora que critica los fueros, cuando la querellé se amparó en los fueros. Y le diría que la mayoría de los argentinos hoy la está buscando a Carrió.
pero la está buscando porque le quiere comprar los dólares a 23 pesos que prometió hace 6 meses. Porque la verdad es que es una mentira tras otra, una falsa promesa tras otra, como todo este gobierno. Ariel, quería preguntarle a Luis Sergio. Carrió hablaba recién de volver al faraón. Para usted, si el país eligiera a Cristina Kirchner como presidenta, ¿significaría eso? ¿Volver al faraón? Mire, nosotros planteamos una alternativa porque creemos que la salida de Argentina es para el futuro. Nunca, digamos, los pueblos se resuelven buscando para atrás, se resuelven construyendo para adelante. Y creo que el desafío de la Argentina es precisamente ese, el de construir para adelante sobre la base de aprender de los errores, pero también aprender de los aciertos de cada proceso de la Argentina. A mí me parece que la idea de descalificar y de confrontar con el pasado tiene que ver con disimular el fracaso. Este gobierno dejó a la Argentina peor de lo que recibió, o va a dejar a la Argentina mucho peor de lo que recibió. Y necesita esconder su fracaso en alguna batalla, en alguna falsa batalla. La falsa batalla que inventan es la batalla contra el pasado, contra la esclavitud. Yo enfrenté al gobierno anterior y no sufrí ninguna privación de la libertad, sí sufrí una operación de inteligencia, pero me parece que en todo caso lo que tenemos que hacer es aprender que Argentina se construye sobre la base de mirar los aciertos de cada etapa y construir con eso lo mejor que podemos construir los argentinos. Sobre la base de la batalla y la división no se construye gobierno para todos. Al último el que hace campaña dividiendo no puede gobernar para todos. Bueno, después me tenés que dar definiciones concretas después de este tape, nos da definiciones concretas y cierra Cano, pero me tenés que dar definiciones concretas. Lo que te pregunte me lo tenés que responder, ¿eh? Hasta ahora te respondí todo. Me está dando vuelta, dale, Hasta vamos a ver. Ahora te respondí todo. Dale, vamos. Falleció Ofelia Wilhelm, la mamá de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Va a tener que decidir si viaja a Cuba a ver a su hija enferma o se queda aquí en el velatorio de la mamá. Y Florencia debería también tomar una decisión. Podría venir al velorio de su abuela. De su abuela. Florencia Normalmente los nietos hacen eso. No bien. Algunos sí, claro, debería. Es buena idea. Es buena idea. Debería. Siempre en el medio de una campaña presidencial le toca a Cristina una pérdida importante. En el 2011, la pérdida de su marido, cuando buscaba la reelección presidencial. Y ahora, que estaba buscando volver a la presidencia, la muerte de su mamá. Dos muertes claves en la vida de Cristina, de la expresidente de la República, en momentos claves de su vida, ¿no? Ahora, raro que no venga la nieta preferida, ¿no? Eso es raro. Es raro. Bueno, uno puede inferir dos cosas. Que Feynman está diciendo que lo mató a su esposo, a su ex esposo, y que la mató a su madre para la campaña. Uno puede inferir esto porque también podría decir que el padre de Macri se murió hace nada, digamos, y también podría ser parte de la campaña presidencial, Feynman. Cuidado con esas cosas, me parece que los argentinos, esto es lo que no nos hace bien. Digo, uno puede tener críticas de lo ideológico, desde lo que nos sucede a todos, digamos, básicamente, pero meterse... ¿Cómo lo ves esto? Para mí la familia es un límite sagrado. Yo lo dije acá con el caso de Florencia y con su enfermedad y su viaje. Y lo reitero, yo creo que mezclar a los hijos o mezclar a la familia con las decisiones o con la acción que cada uno de nosotros tenemos es un error. Yo viví a mis chicos durmiendo 2 años en mi cama, en su propia casa, porque un agente de inteligencia con una 22 con silenciador entró a la casa, disparó a 6 cámaras, se llevó cosas de la casa, vieron el video en la tele. Y lo viví durante 2 años. Mis hijos que no se sentían seguros ni siquiera durmiendo en su casa. La familia me parece que es un límite sagrado que no se debe cruzar en la política. Dale, Pablo. Sergio, estuvo bastante complejo sacarle definiciones respecto del contexto actual en lo político. Entendemos que faltan pocos días para los cierres de alianza y candidaturas. Le hago una pregunta más sencilla y de futuro próximo. La noticia política del día es la publicación del libro de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se va a comprar el libro?
Voy a tratar de bajarlo por internet en todo caso, no me haga comprarlo. No, pero eso no. Pero se lo puede regalar Cristina. Si lo regala Cristina, ¿lo lee o no? Sí, claro que lo leo, como esperaría que ella lea los 10 compromisos por Argentina. Bien, Porque creo que ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Yo en todo caso lo que tengo es la vocación de ayudar a construir en la etapa que viene en la Argentina, entendiendo que además Argentina, para salir de esta crisis que deja este gobierno, de la profundidad del daño que ha generado, de la profundidad del ataque hacia los sectores del trabajo y los sectores medios, vamos a necesitar el esfuerzo de todos. Bueno, por el libro de Cristina, por sí o por no. No podés eludir esto, ¿eh? O sea, tenés que decir sí o no. ¿Por el libro? No. Es por el premio, digamos, a la respuesta. Si Cristina te propone una PASO, ¿vas con ella? Nosotros estamos construyendo alternativa, que es otra cosa. Y entonces, no sé cómo va a definir Unidad Ciudadana su propia primaria. Nuestro camino está planteado junto a Juan Urtubey. Creemos importante crecer, ampliarlo con los gobernadores. Y sentados a la mesa con los gobernadores vamos a definir cuál es el mejor mecanismo para dirimir liderazgo. ¿No hablaron de Cristina nunca? No, hasta ahora no. Bueno, listo. Gracias, Sergio. No, de nada. Gracias por haber venido. Bueno, muchachos, vamos de nuevo a la pobreza en el norte, ¿les parece? Lo que estamos viendo básicamente sucedió hace 1 mes y medio, 2 meses, en febrero. Es muy importante que esto lo tomemos en cuenta, porque acá hay varias promesas o varios fracasos de Macri, o promesas incumplidas que lo hacía adrede. Estamos viendo una pobreza absolutamente extrema, estamos viendo inflación, estamos viendo hambre, estamos viendo que no hay obras del Plan Belgrano, estamos viendo que el Plan Belgrano no existe en el norte de la República Argentina, donde tiene su sede. Recordémosle a la gente que fue el Plan Belgrano, Tomás. El Plan Belgrano es la promesa más importante que hizo Mauricio Macri de obras de infraestructura para el norte de la República Argentina. Segundo tape, dale. Nosotros tenemos la localidad situada muy cercana a un río, que es el río Santa Lucía. Estamos en una zona permanentemente inundada. Este plan de reparación histórica, el Plan Belgrano, comenzó y ya hoy empiezan a verse realidades. Cada que el río eleva sus aguas, ya sea por lluvias abundantes o por un caudal que viene de arriba, digamos. Y esta es una zona que siempre tiene este tipo de problemas. Y las obras en Bellavista para mitigar inundaciones. Tenemos 748 personas evacuadas, de las cuales parte de esas personas están en este centro. ¿Dónde vive Jorge? Ahí. ¿Y está acá evacuado? Ahí. ¿Cuántos centros evacuados hay en toda la ciudad? 5 centros evacuados. 5 centros evacuados. ¿Qué dijo el gobernador? ¿Ve esta situación? ¿La puede ver o no? Sí, la hemos transmitido, la hemos puesto en conocimiento, la hemos mostrado y bueno, se puso a disposición, pero hasta el momento no hemos recibido absolutamente algún tipo de ayuda. Fueron abandonados por el Estado Nacional, fueron abandonados por el Estado Provincial y en algunos municipios se tiene que hacer cargo porque la gente va y evidentemente le toca la puerta a la municipalidad. Esto es lo que han podido hacer, evidentemente están todos hacinados, viven muy mal y verdaderamente las condiciones son deplorables. Los que han visto cómo avanzan las obras viales, las obras de hábitat, las obras de vivienda, las obras de agua. Son 700 y pico de personas las que están afectadas, ¿no? Por inundación. Son muchos. Hay muchos chicos, ¿no? Ahí dice que hay muchos chicos. Bastante. Son 212 familias, más de 750 personas las que están viviendo en centros como los que estás viendo ahora. Así viven las familias, ¿no? Están las camas de la gente justamente ahí tapados con medias sombras, como vemos, improvisadas, digamos. Esas son las piezas de la gente donde está viviendo ahora. Y acá están el resto de las familias que no están comiendo, pero fíjate cómo vive un bebé acá, cómo duerme un bebé, cerquilín, como vemos ahí. Ahí está, esas son las cunas que puede improvisar la gente para poder dormir. Esto es casi como una tienda de campaña de guerra, digamos, ¿no? Lo que se ve es como que hay muchísima pobreza, estamos viviendo una situación crítica y parece que el Estado Nacional y el Estado Provincial no tienen nada que ver con lo que pasa en Corrientes.
tremendo. Hay que estar en ese lugar. Hay que percibir el olor, hay que percibir el hambre, hay que ver que no hay baños, hay que ver que todas esas familias no viven en ese lugar, que viven muy lejos, que no hay coordinadores, simplemente un policía por si hay algún desmán. Esto es una tienda de campaña en donde evidentemente el presidente no pisa, porque no hablarían de Venezuela ni él ni Carrió, porque la cercanía de estas imágenes y de estas realidades con la Venezuela que ellos dicen son extremas. Las similitudes son realmente palmarias para Cambiemos. Está con nosotros Diego Born, que es especialista en indicadores sociales y es sociólogo también. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estás viendo de esta situación? Sí, creo que las imágenes son más que elocuentes. Está habiendo un proceso de pauperización muy fuerte en muchos sectores sociales y sobre todo los más castigados. Estamos hablando del norte. Hoy la pobreza en el NOA es en el NEA es del 40%, del 40%, en el NOA del 35%, y lo peor es que en el 2016, que es el primer dato que tenemos de pobreza, digamos, publicado por el nuevo gobierno, era 2 puntos por encima del promedio nacional. O sea, hoy se amplió la brecha entre lo que es el NEA y el NOA y el resto del país. ¿Cuánto acá en Buenos Aires, por ejemplo? En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires es en torno al 13%, en el partido de Gran Buenos Aires el 35%. Dame un segundo, Diego. Sí. O sea, el 13%. Lo que vos ves en la calle, lo estás viendo con un 13% de pobreza. ¿Te imaginás lo que es un lugar? 3 veces más lo que es en la calle se ve en el norte. Sí. 3 veces más. Sí, es una cosa... El norte siempre, en el 2006, por ejemplo, entre las dos regiones tenían cerca de un 52% de pobreza contra el 40% del promedio nacional. En el 2016 se achicó mucho la brecha, estaba casi en el promedio nacional, y hoy, en estos últimos 2 años, se vio de vuelta porque aumentó la desigualdad regional. Bueno, la pobreza se explica fundamentalmente por el mercado de trabajo. Claro. El mercado de trabajo en el norte, en las dos regiones había aumentado, o sea, la cantidad de puestos de trabajo había aumentado más que en el promedio del resto del país, entre 2003, 2005 y 2015, y habían aumentado mucho más los salarios también que en el promedio nacional. Entonces, ese proceso se empieza a deteriorar y en estas provincias, bueno, se ve, ese también es parte del efecto, ¿no? Después, otro de los temas que estaban mostrando era el de esta cuestión del Plan Belgrano y las obras. Yo creo también que ahí el gobierno instaló un discurso en el cual la pobreza por ingresos claramente no está bajando, sino que está subiendo cada vez más, pero que mejora la situación, las condiciones de vida estructurales. Claro. Y lo llamativo es que, si bien en Argentina no tenemos una medición de lo que se conoce como pobreza multidimensional, el INDEC sí publica, está en la página colgado, de indicadores de condiciones de vida, una serie de indicadores sueltos donde habla de el agua corriente, el hacinamiento, los materiales de la vivienda, el acceso a cloacas, y en ningún indicador se ve un salto cualitativo. Esos son indicadores que con el tiempo mejoran poco a poco. Eso, o sea, se ve siempre. Lo que dice Macri, que hay hambre pero no conviven en la mierda, es una mentira también desde el dato. Exactamente, o sea, no tiene, digo, y son datos del INDEC, no son datos de una encuesta mía o que nos contaron, digo, el INDEC lo publica y muestra que no hay ningún salto cualitativo en infraestructura y en obras en ninguno de los sectores. Los únicos avances se ven en educación, que tienen que ver sobre todo con la sanción de la obligatoriedad de la sala de 4 en el año 2015, que hizo que la matrícula crezca. Todo el resto de los indicadores en general tiene variaciones que están dentro del margen de error, digamos, entre 2016 y 2018. Diego, te corto ahí, dame el próximo tape, y hacés la pregunta, ¿te parece, Ariel? Sí. Dale, vamos con el próximo tape. ¿Qué pasa en el norte de la República Argentina con el Plan Belgrano? Cuando no hay obras, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la escuela, con la educación y el hambre en nuestro país? Dale. Buenos días, Corrientes, buenos días. ¿Cómo están estos correntinos que siempre tienen tan buena energía? Bueno, Vilma, cuéntame dónde estamos. Bueno, estamos acá en un rinconcito de la provincia de Corrientes, San Isidro. Chaco, Santa Fe y Corrientes son las 3 provincias nacionales más afectadas por las inundaciones. La gente 12 días estuvieron en el agua y era difícil llegar proveedores. Vilma, se sufre obviamente las lluvias, pero también se sufre la falta de obras, ¿no? En algún momento el gobierno nacional prometió una revolución de obra pública. Quiero compartir con ustedes un plan de reparación histórica que hemos llamado el Plan Belgrano. De hecho, bueno, el Plan Belgrano tiene su sede acá en Corrientes, muy cerquita de donde estamos. Sin embargo, han abandonado el puente de esquina y han abandonado esta obra también. Sí, es verdad. La verdad que acá no hay ninguna obra donde quedan afectadas 4 parajes, tenemos 6 escuelas. Y lo bueno es que las obras ya han arrancado. ¿Qué pasaría si esta obra pública estuviera hecha? No pasaría esto. Si acá las obras se hacen como tiene que ser, no pasaría esto.
el grano es primero una prioridad política de este presidente, de este gobierno. Fue todo rápido, bajaron un ratito, 20 minutos. No le puedo contar muy exactamente cuáles fueron las ayudas que trajeron, porque la verdad que lo hacen siempre por fuera del municipio. Ahora trabajamos en equipo, los gobernadores con los intendentes, cosa que antes era más difícil. Mire, los Alimentos Nación, nosotros recibimos solamente 50 módulos. Y 50 módulos con la cantidad de gente afectada no es nada. Es que ustedes no necesitan que les regalen nada. Desde Nación te mandaron 50 bolsones que constituyen estos alimentos. Esto es harina de maíz, unos 400 gramos de lenteja, algo de cacao, un membrillo, 1 kilo de azúcar y una mermelada. Estos nos mandaron de Nación. Bien sintéticamente, Diego, por favor, Ariel, hacerle la pregunta a Diego. ¿Cuán alejado de la realidad crees que está lo que el gobierno dice que hace de lo que efectivamente hace? Bueno, es una pregunta compleja. Digamos, yo lo que veo es que en el caso de la pobreza, la promesa de pobreza cero claramente está muy lejos. El último semestre del 2018 fue del 32% y es casi imposible, diría, que en el primer semestre del 2018 se ubique por debajo del 34, el 35%. Digamos, es todo que no pase nada grave en los próximos meses. Y bueno, y como te decía, en la parte de lo que serían las condiciones estructurales de las condiciones de vida, tampoco se ven grandes avances, digamos. Uno ve que se generó un relato que no tiene sustento y es llamativo que, estoy confrontando con datos oficiales del INDEC, no es algo que me parece o una percepción, ¿cierto? Son los datos más duros que hay, los que publica el INDEC, y muestran que no está habiendo ningún cambio cualitativo en lo que es la infraestructura social, ¿no es cierto? Diego, muchas gracias. Nos vamos a la tanda. Quédate porque hacemos el cierre, ¿te parece? Nos vamos toda la preguntar algo más a Diego, así que dale, se quede. Dale, perfecto. Nos vamos a la tanda, 4 minutitos, ya volvemos, dale.